tiene en cuanto al entorno y da a este ciertas interpretaciones. Entonces, toda acción orientada obtiene una explicación o comprensión del tema en torno a lo que se aborda, se dice o se sostenga. Todas estas acciones tienen una intencionalidad donde se gesta una determinada situación y tiene una expresión en una acción determinada o en una forma de ver el mundo. Con respecto a salud, nos ocuparemos de dos interpretaciones, la occidental y la de Anáhuac, no con el fin de hacer una comparación si una es mejor que la otra. Simplemente lo que pretendemos aquí es que ustedes tengan una visión de cómo se veía la salud en el Anáhuac en relación a cómo se ve la salud actualmente en el concepto occidental. Para empezar, empezamos diciendo que el término medicina en el concepto occidental proviene del término latín medicina y hace referencia a la ciencia que permite prevenir y curar las enfermedades del cuerpo humano. También medicina se utiliza como sinónimo de medicamento, del latín medicamentum, que es la sustancia que permite prevenir, aliviar o curar las enfermedades o sus consecuencias o sus secuencias. Este concepto ha tenido diferentes connotaciones y abarca diferentes ámbitos de la ciencia. En la actualidad, la OMS hizo una modificación y estableció una serie de componentes que adiciona al concepto de salud. Considera el estado de adaptación al medio, el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo, es decir, la alimentación, la perspectiva biológica y social, es decir, las relaciones familiares. Y dice, la relación entre estos componentes determina el estado de salud y el incumplimiento de uno de ellos genera el estado de enfermedad. Esta definición es el resultado de una evolución, explica la OMS, ya que surgió el reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, de que simplemente entendía que la ausencia a la salud como la ausencia de enfermedades biológicas. Muy diferente es el concepto que se tiene en Anáhuac. Miren, buscando en las fuentes encontramos que solamente tenemos a los códices, a los pocos códices que sobreviven a la destrucción, tenemos ahí alguna cierta información. También tenemos lo que se refiere a los testimonios de los llamados cronistas. Dentro de todos estos elementos, podemos decir que se entiende por salud el equilibrio que existe entre el frío y el calor. Ese es el concepto en Anáhuac. Se maneja nada más en términos de salud, es el equilibrio entre frío y calor. Aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre el concepto occidental y el concepto de Anáhuac. Es decir, en Anáhuac nos estamos refiriendo al manejo de la energía. Simplemente ahí queda. No hay ninguna otra variación. Desde el inicio hasta ahorita sigue siendo el mismo concepto. La 4, por favor. En este sentido nos damos cuenta que los términos con los que se refiere a salud presentan diferencias por las diferentes formas de visión y comprensión, tanto del mundo como de la existencia. Estas dos son propias del desarrollo mental de los grupos que las elaboran. En el primer caso, la versión occidental tiene un alcance temporal que sufre adecuaciones para subsanar aquellos aspectos que el propio desarrollo de su conocimiento implica. Esto, visto desde el punto de vista de la versión holista, precisará nuevas significaciones y alcances según se aborde el fenómeno, es decir, como vaya desarrollándose el desarrollo del conocimiento occidental, este concepto va a tener cada día nuevas
y mejores adecuaciones, como lo acabamos de ver en la definición última que modificó la OMS. Tal estimación de que la unidad es mayor que la suma de las partes resulta analítica. Solo ve partes y determina una comprensión del fenómeno parcial que para su aprehensión siempre tendrá adaptaciones constantes y permanentes en el occidente. El caso opuesto se da en Anáhuac, pues su gente heredera de las enseñanzas de los abuelos aprecia en su cosmovisión a la salud como una unidad con el cosmos y una expresión de equilibrio, frío, calor. Refieren así la problemática de la salud al manejo de la energía como cualidades y propiedades intrínsecas del ser, en una comprensión y aprehensión de las fuerzas que rigen y determinan la vida en el cosmos, una expresión de la armonía y el equilibrio para preservar la salud. La 5, por favor. No, esa, regrésate, otra. Otra. Ahí, quédate ahí. Bueno, vamos a seguir, ahorita la sincronizamos para ver. Ahora aquí es conveniente y oportuno comentar que la apreciación occidental de las prácticas llamadas o mal llamadas mágico-religiosas que realizan los mal nombrados curanderos o de hechicería e idolatría nunca han tenido ese carácter y menos aún de diabólicas como se ha difundido a través de tantos años. Hacemos esta aclaración porque es muy pertinente especificar qué es lo que está sucediendo realmente. El caso es que la interpretación es la visión de los occidentales, producto de su estado de desarrollo de su conocimiento. Al no entender que lo que pasa realmente es que se está dando curso a las esencias energéticas que permiten establecer el equilibrio frío-calor en el cuerpo, con el fin de generar una vibración energética para estabilizar la función orgánica y el adecuado funcionamiento del órgano o sistema para conservar la salud. Pásale a la siguiente, a ver. No, esa está, regrésate un poco más. Es una lámina donde dice, en un juego de fuerzas interactuantes, más para atrás, más. Es la número 5, 1, 2, es la número 5. Es para que visualicen ahí el concepto que estamos expresando. La número 5, ¿no es esa? Bueno, en un juego de fuerzas, exactamente, ahí está abajo, sí. En un juego de fuerzas interactuantes consiste entonces el funcionamiento cósmico y el mantenimiento de la propia fuerza dentro de ciertos límites, así como el mantenimiento de los propios límites contra la intromisión de fuerzas ajenas, se deriva la persistencia de la salud y de la individualidad. Al fin y al cabo, el equilibrio representa entonces salud y su ruptura, enfermedad. Actualmente, el aspecto energético se ha hecho comprensible con la práctica y uso de la medicina homeopática, en la consideración de que se constituye la medicina homeopática, como un puente entre la medicina tradicional y la medicina vibracional, ya que contribuye al cambio de mentalidad en el esquema rígido de la formación galénica que ha perdurado por más de 14 siglos y que se exige hasta nuestros días en la práctica médica a los facultativos. La siguiente. La medicina homeopática y su desarrollo se atribuye al médico alemán Samuel Hahnemann,
pues desengañado y descontento con las prácticas médicas de la época, desarrolló un sistema con fundamento en el principio original de que los semejantes curan los semejantes. Su nuevo sistema de curación se basa en un descubrimiento con relación con los efectos quimo o quinchona sobre el paludismo. Hahnemann supuso que la quina servía para curar el paludismo porque inducía en el organismo una enfermedad artificial parecida a aquel, con lo que se movilizaba los mecanismos de defensa propios del cuerpo. Bueno, Hahnemann conoció porque los ecuatorianos, primero, una gente llamada la Condesa, se alivió del paludismo con este medicamento, con esta hierba. Después conocieron de esta hierba los jesuitas, y los jesuitas la llevan a Europa. En Europa Hahnemann conoce esta hierba y hace unos estudios empíricos y lo aplica a algunos pacientes, como vamos a ver aquí adelante, y entonces logra hacer que con una planta que produce efectos de fiebres, que es lo que produce el paludismo, alivia la enfermedad. El tratamiento empírico empezó con los pacientes sobre la ley de similitud. En todos los casos se eligió el medicamento fundándose en el principio de administrar a los individuos enfermos una sustancia que reprodujese sus síntomas en personas sanas. A veces los enfermos experimentaban un recrudecimiento inicial de sus síntomas, la llamada crisis curativa, tras la cual la dolencia remitía totalmente. Los remedios homeopáticos, el anterior que estaba, ¿dónde estaban ahí? Ahí está. Los remedios homeopáticos representan un camino evolutivo entre el tratamiento de las enfermedades mediante la aplicación de las plantas medicinales. Mientras el farmacéutico prefirió aislar los principios activos, las moléculas medicamentosas de las plantas, el homeopático opera con las esencias vibracionales de la sustancia vegetal íntegra, expone Hahnemann. Al efectuar la preparación homeopática de la planía medicinal, se eliminan las propiedades físicas de sus principios activos, dejando que predominen las cualidades energéticas sutiles que permanecen absorbidas en el agua. Se entiende que lo que haría Hahnemann hoy en día sería intentar empíricamente congeniar la frecuencia del extracto vegetal y la frecuencia de la enfermedad. Así la homeopatía permite al homeópata una sincronización empírica de frecuencias que neutralizan la enfermedad. Como se pueden dar cuenta, estamos hablando que la homeopatía ya está en un nivel distinto, porque la homeopatía actúa a nivel célula, a nivel la alopatía con la separación de la parte activa actúa a nivel célula y la homeopatía a nivel campo etéreo. Ahorita la vamos a ver con más claridad. Otro aspecto que estudió Hahnemann con respecto es el de la potencialización. ¿Qué significa este concepto? Dice Hahnemann, tratándose de estos medicamentos, la potencia de sus propiedades curativas aumenta conforme se incrementa la dilución, y se dice que los remedios preparados con arreglo a este método ha sido potencializado o disminuido. No deja de ser paradójico que cuanto mayor su potencia homeopática, menos probable es que exista en aquel una sola molécula de sustancia inicial. Así pues, de hecho, los remedios homeopáticos son medicamentos energéticos sutiles que contienen la frecuencia energética y signatura vibracional de la planta de donde se toma para efectuar la preparación. La 8, por favor. Ahí está bien, ahí está bien. Se preguntarán entonces, ¿cómo inciden estos remedios para recuperar la salud? Lo explica Hahnemann. El cuerpo físico va asociado a una plantilla holográfica, que ahí la vemos. Esta es la segunda figura. De energía llamada el cuerpo etéreo. Esta matriz energética contiene datos estructurales de los que se halla codificada la información sobre la morfología y las funciones del organismo.
Esta plantilla es un patrón de crecimiento que ordena los procesos celulares desde un nivel energético más alto, y se ha llegado a comentar y se sugiere que ciertos cambios del cuerpo etéreo son anteriores a las manifestaciones de la enfermedad en los cuerpos físicos. Así, la medicina verdaderamente preventiva es aquella que se funda en el análisis de los cambios disfuncionales del cuerpo etéreo antes que estos se cristalicen en forma de enfermedad física. La siguiente. Así, cada planta medicinal tiene su propia y particular signatura energética que incluso puede ser compleja, es decir, formada por un multiplexado de diferentes frecuencias. Cabe aquí también que diferentes partes de una misma planta, como por ejemplo la corteza de un árbol, tenga asignatura energética diferente a la de las raíces, la de las hojas o la de las flores. Este caso ya era conocido muchísimos siglos atrás aquí en Anáhuac. La siguiente, por favor. En esta visión de la frecuencia vibratoria aparece un símbolo que es representativo y síntesis de la cosmovisión de Anáhuac. Ahí lo pueden ver. Que es la serpiente, que no es otra cosa que la manifestación de la energía, esencia de la Toltecayot, donde el pensamiento del hombre logra expresar en su vida cotidiana que existe una interacción permanente entre los ciclos astronómicos y el desarrollo de su existencia. Así su conocimiento y saber se armonizan con las energías y esencias al establecer un desarrollo social comunitario y el hombre microcosmos, un espejo del cosmos. La siguiente. Por tanto, recordemos, como dice el maestro León Potilla, que la Toltecayot, legado de Quetzalcóatl y los toltecas, abarca la tinta negra y roja, es decir, la sabiduría, escritura y calendarios, libros de pintura, los amoxtles, conocimiento de los cambios que siguen los astros, entre ellas aparte la música de las flautas, bondad y rectitud en el trato de los seres humanos, cosa que en esta época estamos bastante carentes, el arte del buen comer, la antigua palabra que se honraba en Anáhuac, diálogo con ellos y con uno mismo, que ya no se usa. La siguiente. De esta concepción, en el libro Salud y Humanismo, Medicina Prehispánica, que edita la Secretaría de Salud, nos hace una explicación de cómo se constituye, cómo se ve el cuerpo en Anáhuac. El cuerpo es concebido como contenido en un esquema íntegro del universo. Su columna vertebral es el eje en el que se disponen estructuras, cavidades y órganos a imagen de los pisos del universo, colocados como las ramas en un árbol, en un eje retorcido que es como el tallo del Malinali. La cintura vista desde el exterior y el diafragma al interior del cuerpo lo dividen en dos grandes porciones, tláctil, que va de allí al vértice de la cabeza, tlachi, que es la porción inferior de él y del universo. Hacia arriba del diafragma se disponen los cielos con el sol cercano a la superficie terrestre y el corazón representándolo en el cuerpo, el más alto de ellos, el de los dioses creadores. Tiene un símil en el vértice del cráneo con su remolino, la fontanela posterior en los niños y la sutura bergmática en quienes el cerebro ya se ha cerrado. Esta parte del cuerpo se denomina Ilhuicatl, es decir, cielo, y era considerado como el sitio de enlace con los pisos celestes o con los planos celestes. Hacia abajo, la cavidad abdominal significaba a las entrañas de la tierra, y en la mujer la matriz era reflejo de la caverna primigenia de la que habían surgido todos los seres pobladores de esta región central del cosmos. El ano, la vulva y el orificio uretral eran, junto con las plantas de los pies, los puntos de contacto con los inframundos.
Así, la primera parte, Tlachtli, se identifica con la luz, la calidez y la sequedad. La segunda, Tlalchi, con la oscuridad, lo frío, lo húmedo. De esta manera el cuerpo humano era una representación sumamente pequeña del universo, un microcosmos. La dinámica del cuerpo era también concebida como un espejo del movimiento de los demás cuerpos del universo, en particular de los planetas. La siguiente. Bueno, ahí está bien, ahí déjate. Ahí está, sigue esa. Para reiterar la importancia del aspecto energético del cuerpo en el cuidado de la salud, el amoxle llamado maritense nos refiere: con nuestros cuellos iluminamos al mundo. En el sitio donde están nuestras luminarias, allí tenemos luz. Así es de que eso de los iluminados, compañeros, todos tenemos luz. Los cuecuellos, nos explica el maestro Rospe en su clase, dentro de este campo hay una serie de órganos llamados cuecuello, espirales luminosas que funcionan como transformadores de energía, almacenando las experiencias y modificando la percepción. Ahí están, con esos podemos trabajar. Y son los siguientes: Colotl, escorpión en la base de la columna vertebral, la sede de los instintos sexuales, reproductivos y de supervivencia. Iguitl, pulmón en el vientre, es la sede de los sentimientos filiales y patrios y los impulsos de socialización y comunicación. Pantli, bandera en el ombligo, es la sede del ego y los impulsos de representación, competitividad y dominio. Xochitl, flor en el corazón, es la sede de las emociones, la sensibilidad artística y los impulsos altruistas. La siguiente. Topili, bastón de mando en la garganta, es la sede de la voluntad. Chalchihuitl, piedra preciosa en la frente, es la sede de la intuición. Tecpal, cuchilla de obsidiana en la coronilla. Este centro sintetiza la actividad de los demás, conectando la energía individual con la cósmica. La siguiente. A ver, nada más antes tantito, regrésale. Ahí vemos otros dos elementos en la parte superior, que es el tonal y el nahual. Hay más aspectos también, pero aquí nada más quisimos resaltar los puros cuecuellos. Ahí hay otros dos y hay más, pero con estos primeros basta para que entendamos que somos un cuerpo energético y que debemos manejarnos como tal. La siguiente. Podemos entonces comprender que en esta visión de Anáhuac no hay ruptura, no hay abismo, que todo está unido, integrado y en movimiento. El hombre Anáhuac logra comprender que la activación de la materia es una capacidad del organismo de causar cambios en la materia, los cuales proporcionarán nuevas cualidades. Lo que Nahuac cobra entonces es aquí su justa dimensionalidad, lo que le da a este pensamiento y manera de vivir el verdadero carácter de universalidad. Con esta visión se atendió el cuidado de salud en Anáhuac. Se entiende que este saber se haya acumulado a lo largo de por lo menos 2 milenios y medio antes de la llegada de los españoles. Muchos fueron sus logros. Se destaca que sus beneficios se manifiestan en la comunidad. La siguiente, el 16. El cuidado de la salud de las personas en Anáhuac era esencial por ser el espejo del cuidado de la salud de la comunidad. La sociedad manejaba la energía para establecer una relación de equilibrio entre sus integrantes. El fenómeno de la resonancia se manifiesta en salud, pues cada elemento de la sociedad genera cierto ritmo vibratorio y toda persona que vibra a la misma frecuencia tiene una acción de intensificación al manejo de la energía dirigida al cuidado de la salud. De ahí la trascendencia de la convivencia
comunal de Anáhuac. Si el individuo está enfermo, es porque la sociedad padece enfermedades, por lo que aquí conviene reflexionar y se deja a su consideración el efecto de la resonancia en las prácticas médicas vigentes. La siguiente. Se llama eso. ¿Cómo dice? Bueno, para el cuidado de la salud se siguieron varios caminos y prácticas, ¿está bien? El doctor Mario Rojas Alba, en su Tratado de Medicina Tradicional Mexicana, que se lo recomiendo, es un manual, prácticamente es un manual para el cuidado de la salud, con la visión de aquí de Anáhuac, nos refiere 10 principios activos, llamados, que se pueden llamar métodos, y 7 prácticas, o sea, técnicas terapéuticas. Las técnicas terapéuticas, dentro de ellas está la herbolaria, el temazcal, los masajes tradicionales, actividad física, dietética y cirugía tradicional. Los principios activos, está ahí el primero, transpiración. Su propósito es provocar la sudación corporal a través del temazcal y la técnica. El vómito, provocar que el contenido del estómago sea expulsado violentamente por la boca. Método poco agradable al paciente, sin embargo, la mejor opción para la ingestión de venenos. La siguiente. Purgación, provocar la aceleración del tránsito intestinal y la expulsión de excremento, requiere el auxilio de la filoterapia tradicional. Nada más estoy haciendo la mención porque es sumamente largo cada punto. Ajuste o armonización, regular la luz interior, es decir, dar tono. Siguiente, 19, calentamiento. Pretende transferir el calor al cuerpo o a alguna parte de éste. Se trata de calentar las funciones internas en aquellos casos donde el frío ha penetrado y afectado los órganos. Refrescar, moderar, atenuar o reducir el calor del cuerpo de aquella parte del órgano afectado con el calor normal. Se habla de clarificación a través del ayuno bien conducido que permite que la orina se haga clara y con muy escaso sedimento. Esto se conoce como, en la medicina china, como clarificación. Tonificación, vigorizar o fortalecer el organismo. La tonificación de la fuerza vital comprende necesariamente la estimulación de los centros anímicos. Relajación, hacer que el cuerpo o partes de él y sus órganos se aflojen, ablanden o se laxen. Se pretende conseguir un estado de reposo físico, psíquico y espiritual. La práctica de un deporte es indispensable. Estas son los métodos o los caminos y las prácticas. Vamos a comentar algunas evidencias de los beneficios, las evidencias en el cuidado de la salud de Anáhuac. Es importante destacar que los caminos y prácticas para el cuidado de la salud que se realizaron en el periodo precautémico han causado sorpresa y asombro, lo que desmiente todos los intentos de desprestigio que han circulado por tanto tiempo. Veamos algunos. Como evidencia del cuidado de la salud en los pueblos de Anáhuac, la esperanza de vida fue de 37 más menos 3 años, que sobrepasa el promedio de Francia en 1800, que era alrededor de 29 años. O sea, se vivía más acá, se tenía mayor esperanza de vida acá. En el libro Salud y Humanidad se señalan 3 casos de un tratamiento eficiente que se destacan por lo inusitado para la época y por las condiciones en que entonces se trabajaba. 1. Cuando la criatura moría en el vientre de la madre, la partera practicaba embriotomías utilizando cuchillos curvos de obsidiana. Cuando los guerreros les cortaban la nariz con un macanazo,
La reimplantaban suturándola con pequeñísimas espinas de maguey usadas como agujas y con el mismo hilo de la planta cuando era muy delgada o con cabellos. Cuando el fémur fracturado consolidaba deficientemente y presentaba una pseudoartritis, se recomendaba romper el callo viscoso, separar y raspar bien los fragmentos y colocar una rama de ocote preparada con miel en el canal medular del hueso, antes de volver a reunirlos y alinearlos. El interés e importancia de este pasaje, que habla por sí solo, es que es la primera descripción en la historia de la medicina universal de la colocación de un clavo intramedular, tipo de operación de gran actualidad, que fuera descrito por primera vez por cirujanos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. El uso en México es anterior por lo menos 4 siglos, y eso descontando el tiempo en que el método hubiera sido conocido antes de la llegada de los españoles. Como dato complementario, en las excavaciones realizadas en Jaltocan, Estado de México, hace unos 30 años, fue encontrado un fémur tratado de esa manera. Algunas aportaciones vamos a destacar aquí respecto también a este aspecto de la medicina en Anáhuac. Estos hechos muestran que el cuidado de la salud, sigue la siguiente, el cuidado estaba vinculado con la naturaleza, y por medio de la observación y la experiencia lograron descubrir las propiedades de las plantas y sus usos en diferentes procedimientos que registraron en Amoxtles, como el badiano, mendocino, florentino, también en algunas a través de la tradición oral. Del paso y trancoso al respecto, en su obra La botánica náhuatl, señala que los mexicanos agrupaban las plantas por sus propiedades medicinales, por su morfología y aún por su belleza. Los antiguos mexicanos, con conocimientos botánicos, estaban muy adelantados. En Chapultepec existieron jardines botánicos e invernaderos antes que en Europa, en los cuales inclusive aclimataban especies que solo crecían en el calor tropical de las costas. En dicho lugar, en Chapultepec, se encontraban más de 2.600 plantas, de las cuales se extraían diversos productos terapéuticos para la curación. En el Amoxtli mendocino están señaladas 460 localidades designadas con nombres de plantas, constituyendo una verdadera geografía botánica en México, que indica el celo que los mexicanos ponían en señalar los lugares donde crecían sus vegetales para curación. Así, se deduce que los antiguos mexicanos en conocimientos botánicos estaban más adelantados que Plinio, quien escribió su historia natural, resumiendo casi todo lo que se conocía en su época por los griegos y latinos acerca de los fenómenos físicos y biológicos de la naturaleza, pero teniendo en la parte botánica de esa enciclopedia menor información específicamente sus aplicaciones médicas que las consignadas por los tlamatinimes mexicanos. Para concluir, comentaremos que el desarrollo y conocimiento de las propiedades de las plantas curativas fue tan amplio en el Anáhuac que de tal modo, decía Mónades Nicolás, médico sevillano que mandaron aquí a estudiar las plantas, que bastaba con asomarse a los tianguis mexicanos y preguntar a los hierberos acerca de los medicamentos que vendían para para aumentar automáticamente el acervo de lo que podía emplear cualquier médico en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Situación que concuerda con que en su momento Hernán Cortés no cuestionó demasiado respecto a una de estas medicinas, la que se practicaba en las poblaciones del altiplano, cuando insistía ante los reyes de España que no era necesario que se enviaran médicos a los territorios recién conquistados
pues los que había ahí eran sumamente eficientes. Explicación que se constituye como justificación a numerosos estudios en los que se ha puesto de manifiesto la carencia de médicos de tradición europea, al menos durante los 50 años posteriores a la conquista. Con esto agradecemos su comprensión y evocamos la enseñanza de la Toltecayot. En Tolteca, Teopialitz, lo que es nuestra posesión, lo que debemos preservar de los toltecas. Tlazocamati. Bien, pues miren, ustedes han estado viendo cada uno de los ponentes y yo quiero felicitar a Salvador porque la verdad lo presioné a que trabajara. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé cómo le hagas, pero tienes que presentar un trabajo. ¿Para qué son los calpulis? Toda la gente va al calpuli, se reúne, va a una dancita, va a la otra, vamos a hacer un temazcalito, nos vamos de paseo a ver Teotihuacán, Malinalco, etcétera. Vamos a los diferentes centros sagrados ceremoniales, pero finalmente, ¿ustedes saben por qué no da resultados la gestión indígena? ¿Saben por qué? Nos va a doler a todos la palabra, digo el concepto, por ignorantes. La mayoría tiene siempre pretextos. Oye, se hace un seminario de trabajo del tequio para aprender, por ejemplo, ustedes vean ahorita el día de mañana, ¿qué vamos a ver? Matemáticas aplicadas a la arquitectura, matemáticas aplicadas al arte, matemáticas aplicadas a la medicina, o sea, principios, matemáticas aplicadas a principios jurídicos. Han visto que la matemática tiene relación con el juego de pelota, y claro que no se presentó todo porque sería toda cada una de estas ponencias es una cátedra que tendría que extenderse. Medicina tradicional por sí misma es una cátedra, por eso les digo, un médico tradicional tiene que ser la persona quizás a la que más se le debe de exigir, porque debe de saber matemáticas, la cuenta del tiempo, debe de saber las diferentes, por lo menos los fundamentos de las diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, contra picaduras de serpientes, que es toda una especialidad. La otra, los llamados sobadores, esa es otra especialidad. Los que pegan los huesitos, también otra especialidad. Los pulsadores que a través del pulso van a diagnosticar diferentes enfermedades. Y no creemos que en México existan una variedad de conocimientos en las comunidades indígenas, ¿no? Y cuando en algunas ocasiones se reúne a la gente para esto, siempre salimos les decía, no hay tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener tiempo? Curiosamente comentaba hace un momento con una compañera por aquí, una hermanita, que los médicos tradicionales le enseñan a los hijos y los hijos ya no quieren aprender medicina tradicional porque les da vergüenza. Los que saben arte, porque se ha devaluado nuestro arte, ahora es artesanía, ¿verdad? Esa artesanía ya no quieren aprenderla porque no es no económicamente no da ningún beneficio. Sin embargo, si algún día cruzaran el océano Atlántico, el océano Pacífico,
se darían cuenta que en algunas casas de gente que sí sabe, hay colecciones hermosísimas de huipiles. Pero aquí ponen a una vendedora de huipiles y le dicen, no me la dejas en 100 pesos, cuando el huipil tarda meses en hacerse. Y están lo que es la zona maya, que hay unos huipiles hacia Guatemala, toda la zona maya, preciosísimos. ¿Qué significa un huipil? Creen que el huipil es un trapo que se pone y ya. No, es todo un códice que cuenta una historia astronómica o una historia de determinado pueblo, y que enlazar esos hilos es un trabajo cibernético. Pero nosotros vemos trapos, colorcitos de indios y no apreciamos. Y los huipiles más hermosos están en el extranjero. Hay gente que yo los he visto, a los extranjeros franceses, americanos, pero particularmente gente por ahí de Francia, Alemania, vienen y compran huipiles. Allá cuestan precios en oro casi. Y están en casas de gente que tiene mucho dinero. Nuestros perros xoloscuincles aquí fueron despreciados. El perro xoloscuincle ahorita se puso de moda y ahora ya tiene un costo alto. Y nosotros no queremos competir con lo que tenemos en el mundo. ¿Qué tenemos? Conocimientos, y debemos competir con ello. La medicina tradicional se la llevan, y les voy a decir, por ejemplo, les va a dar risa, pero es así. Hoy se inventó la certificación de la certificación. Tú me certificas a mí, yo te certifico a ti, ¿va? Va. Hoy se certifica mucha gente en terapias. Y de repente pregunta uno, ¿dónde estudió esta persona que está certificando terapia? Y se dan cuenta que estudió lo que decimos en una escuela patito de Finlandia, de la India, de China, pero que tiene su sucursal en Chile, en Argentina, y luego ustedes se dan más cuenta que de verdad no saben nada, que todo lo agarraron e íntegramente lo copiaron de un libro, y están hasta las fotografías en internet, y luego ustedes llegan a la escuela y les entregan el mismo manual que está en la internet. Y esos que copiaron el libro y que no saben son los certificadores. El fraude contra la salud, la mentira. Pero hay unos muy inteligentes, vienen a México, van con los médicos tradicionales, aprenden medicina tradicional y de repente abren sus spa allá en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y cobran bastante y tienen mucho dinero. Y el indígena que enseñó fitoterapia no tiene ni en qué caerse muerto. Desequilibrio. Mejor trabajamos, es una propuesta que haremos en su momento, que se conformen escuelas, primero a través de comunidades indígenas, con el consenso de ellas, que puedan transmitir como especialidades su propia medicina y luego con un determinado tiempo den la certificación, pero que les conste que ese sí puede curar. No que hay muchos que hoy, de la noche a la mañana me los encuentro y ¿tú qué eres? No, yo soy médico tradicional, y de verdad no sabe nada de taxonomía, por ejemplo, de las plantas, no sabe absolutamente. Y entonces después, ¿quién es el culpable? El indígena. Y nosotros tenemos una particularidad muy grave, no estamos unidos, ya no sabemos trabajar en equipo cuando nuestra fundación ideológica es tequio, trabajo colectivo, en conjunto. No es comunismo, atención, no es lo mismo, no confundirlo con un esquema marxista o maoísta, no.
es un esquema colectivo de responsabilidad de uno y otro. Entonces, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras manos de trabajar para que los frutos del deporte, por ejemplo, imagínense ustedes un juego mental donde primero te enseñan a que ganes tú, después, como hay 4 rumbos, que ganen 2 equipos, luego que ganen 3 equipos y uno pierda, y luego que ganen los 4 equipos. ¿Y todo en qué? Basado en las cuentas calendáricas y en las cuentas del tiempo, o sea, las cuentas de tiempo y las matemáticas que dejaron los abuelos. Enseñar a que todo el mundo puede ganar. Es difícil. Por eso les decía el otro día, que nos unan nuestras diferencias, que sean el puente que nos vincule para trabajar. Bueno, entonces, si hacemos esto nosotros con las ciencias, lo que hemos estado viendo el día de hoy, el día de ayer, si ustedes hacen una reflexión, ¿cómo puedo aplicar en mi vida? Imagínense ustedes, la maestra, ¿cuántas veces habían escuchado a una doctora hablar de la sexualidad sagrada en México? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habíamos visto en la escuela? No. Y el no entender la sexualidad sagrada y la visión de la sexualidad nos hizo ser irreverentes y respetuosos con la mujer. Porque nuestra cultura fue coartada, porque fue eliminada. Y ahora, cuando volvemos a retomar, pues ya no tenemos pretexto. Ya no podemos decir, es que es mi uso y mi costumbre no atender a la mujer. Pero también es mi uso y costumbre matar a los animales, andarlos asesinando y cometer ecocidio a las plantas. Cuando vamos demostrando que las plantas tienen sentidos también y tienen conciencia, los animales, las plantas. No son mitos, son cuestiones tangibles. Ahorita recuerdo así al azar un libro que vi hace muchos años que es que hablaba sobre que las plantas tenían un lenguaje y formas de comunicación, y cuando vi los experimentos dije, cierto, las plantas sienten, y además a distancia. O sea, algo que es incongruente decir, una planta tiene el fenómeno de lo que hoy diríamos un fenómeno telepático, un fenómeno que va en el campo unificado de la conciencia. ¿Cuándo? Hoy hablamos de encontrar una partícula a través de un acelerador, del más grande acelerador, que es la partícula divina. Cuando los nuestros nos estaban diciendo hace muchos años que estábamos constituidos de esas pequeñas partículas divinas y que todos tenemos esas partículas divinas en nuestro cuerpo, que todo es esas partículas divinas, lo perdemos. Pero si viene un extranjero y nos enguruza, nos ensuamiza, como nos costó miles de pesos o cientos de pesos un curso, ahora sí lo creemos, pero lo creemos de un extranjero, y ahora es curioso, lo que aquí vieron ustedes que está en el Códice Borgia como cuecuellos, centros energéticos en nuestro cuerpo, lo tenemos desde siempre. Pero como no suena nice, tiene que decir chakras. Y lo peor es cuando llegas a una comunidad indígena y entonces te comienzan a hablar de chakras. Cuando tenemos el conocimiento y lo que es, ellos conocían cómo se movía esa energía, decían, esta energía tiene un color así. Les llamaban ellos lo que hoy diríamos videntes. Después va descubriendo la ciencia
que en ciertas medicinas modernas se encuentra que hay un voltaje, una valencia, una propiedad de ese tipo de energía de los que ellos hablaban, y que los códices también lo tienen planteado. Esos códices, por ejemplo, ustedes han visto en una zona que está una persona decapitada y se ven que está fluyendo la sangre como serpientes. ¿Alguien se tomó la molestia de ver cuántas serpientes son? 7. Un número matemático para nosotros importante, un número que tiene una serie de propiedades. Bueno, se llama, igual vuelve a ser Chicomecoatl. 7 serpiente. Ese 7 serpiente no son más que lo que hablan hoy algunos médicos, que tenemos 7 tipos de energía diferente, eléctrica, por decir, con voltajes diferentes. Y que eso, dicen algunos ancianos, que estaba hablando de energía, no de decapitados. Entonces, tenemos que reinterpretar nuestra propia historia, nuestros mitos a través de nuestro propio conocimiento, no el que nos vengan a imponer, no el que nos vengan a interpretar. Son muy bonitas, vuelvo a repetir, las diferentes filosofías que vienen del mundo. Nada más que me encuentro yo en México a mexicanos promoviendo la defensa, por ejemplo, de la medicina china o la medicina hindú. ¿Por qué? Porque se oye bonito. Porque hay palabras que suenan más bonitos decir, por ejemplo, Brahma, Vishnu, Shiva, que lo que dice la indiada, Quetzalcóatl y Palnemoguani, el señor del junto, del cerca. Se oye más bonito cuando hablamos otros idiomas distantes y no queremos tener la referencia y el conocimiento, pero los conocimientos son sustraídos de nuestro país, y otros sí los utilizan, tienen ingresos económicos, por decir, hay explotación de esos recursos no materiales, inmateriales, es un patrimonio inmaterial, y nosotros no usamos esos recursos. Pero ¿por qué? Porque no los conocemos. Somos seres anónimos en nuestra propia cultura, somos seres desconocidos en nuestra propia cultura. Por eso es importantísimo entender todo esto de lo que estamos hablando, y que el día de mañana vamos a ver matemáticas. Yo les pido que vayan abriendo su mente, porque la conceptualización matemática de nuestros abuelos es muy diferente a la matemática que conocemos, pero eso sí les puedo prometer, quien aprende matemática de nuestros abuelos tendrá mayor velocidad en las matemáticas occidentales. Van a entender más fácil cualquier tipo de ecuación, van a entender cualquier problema matemático que nos presente el mundo occidental, lo van a entender más rápido. ¿Por qué? Porque las matemáticas de nuestro pueblo, de nuestro lugar de origen, tenían una función: acelerar los procesos neuronales, acrecentar nuestra capacidad mental. Por eso, pues hoy, ayer, los sometimos a que estén varias horas aquí reunidos, y ojalá se acuerden el año que viene o al futuro, que cada vez que nos reunamos va a ser para aprender juntos, pero de alguna manera los que nos sentamos de este lado aprendemos más, porque hay un algo en esa mente de Tequio, que es esa mente colectiva, que nos hace intuir y luego
manifestar ese pensamiento que está en todos ustedes, porque es un pensamiento universal, es un pensamiento que está emergiendo como energía de cada uno de nosotros y que se conjuga en una flor que nosotros también tenemos como una flor bella, sagrada, que algunos conocen como la flor que se da a los muertos, a los que se van, esa flor amarillita, ¿cómo se llama? Cempasúchil. ¿Y saben qué quiere decir cempasúchil? Flor 20, la cuenta de nuestro tiempo, cempasúchil. Se pronuncia de varias maneras, olvídense, cempasúchil, depende de la región donde se hable, pero es flor 20. Y 20 es el número base en el cual se basa nuestro sistema matemático. Mañana vamos a hablar de este sistema y tráiganse sus tortas, vamos a trabajar. Desgraciadamente no, esta es una manera de festejar distinto. Pueblos indígenas invitan a festejar con tequio, con trabajo. Si ustedes van a algunas zonas de Oaxaca y ven el día del tequio, es una fiesta y les voy a decir por qué. Se reparte comida, refresco, todo el mundo al final está cantando, porque han creado una casa nueva, porque llegó un vecino a vivir con ellos y dicen, vamos a construirle la casa todos en unión, y todos sin faltar nadie se hace responsable de que todos tengan casa. Imagínense que nada más ahorita los que estamos aquí dijéramos, vamos a reunirnos un fin de semana todos para construirle 2 cuartitos al compadre. ¿Tú qué puedes llevar? Pues yo llevo arena, yo llevo un poco de cemento, de yeso. Van a ver que al atardecer ya hicimos los 2 cuartitos. No habría escasez. La escasez es algo que hemos inventado por asimilar una cultura que no es la nuestra. La nuestra es una cultura bondadosa, una cultura tolteca de prosperidad. La prosperidad está en ese trabajo conjunto, en que podamos ser una sola respiración, o sea, como dice Ejecat, un solo aliento, un solo corazón, un solo espíritu, unidos. Ojalá cuando repitan la palabra México, al revés quiere decir chicome. Chicome, 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 México. Chicome quiere decir chicomecoa, cierte, chicomecoa, cierte, México al revés. El número 7 que funda nuestra nación, Tenochtitlan, México. Ese número 7 queda impregnado en nosotros. Y ese número 7 es un número que busca la perfección. Y ese es México. Llévense a su decimos vamos con Miquistli. Miquistli es la muerte, pero hay una, por decir, Miquistli Pipiltzin, una muerte pequeña, Pipiltzin, pequeña, noble, el sueño. Vayamos hoy y soñemos con México y mañana regresen dispuestos a aprender algo nuevo para que después lo puedan compartir. Por hoy quiero darles las gracias, Semca, Tlazocamati, y le entregamos a Salvador su diploma que se lo estoy haciendo cansado. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a las 10:30. Tlazocamati.